Shalom para todos, que el Eterno les bendiga. Un saludo muy especial desde su comunidad, Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca. Hoy, el día de hoy vamos a iniciar con Santiago capítulo 3. Entonces los invito a que abran sus escrituras en Santiago capítulo 3. Y antes de iniciar con el contexto de este libro, vamos a mirar quién era Santiago, qué estaba sucediendo en el contexto, porque él escribió todo lo que escribió en esta carta. Y lo primero es que Santiago en griego es Iacobos, en hebreo es Jacob, pero lo hemos escuchado en la mayoría de traducciones como Jacob. En este caso voy a hablar de Jacob. Entonces ya sabemos que Jacob en hebreo es Santiago. En la escritura hay muchos Jacobos, Jacobs en la Biblia, donde dos de ellos pertenecen a las 12 Talmidim de Yeshua. Pero esta carta viene de Jacobo, que fue medio hermano de Yeshua. Y conocemos la historia de Jacob por el libro de Hechos y por Sheliach Shaul. Y algo muy importante acá, todo esto es contexto antes de entrar a este capítulo. Y dice que después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevos remanentes, el medio hermano de Yeshua se levantó como un líder prominente en el remanente de Jerusalén, que estaba compuesta en su mayoría por judíos. Este remanente tuvo tiempos difíciles durante los 20 años en los que Jacob fue el líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza, y los que estaban en el remanente estaban siendo perseguidos por los líderes de Jerusalén. Pero a pesar de toda esta situación, Santiago fue conocido como un hombre justo y conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que lamentablemente lo mataron, lo asesinaron. Toda esta carta comienza saludando a todas las tribus que están viviendo fuera del territorio de Israel, de Jerusalén. Y este libro es el resumen de la sabiduría de Jacob para cada uno de los remanentes que estaban establecidos en cada provincia. Bueno, este libro consiste en palabras de sabiduría. Vamos a encontrar en este libro metáforas y frases cortas que hemos escuchado en el diario de nuestras vidas. Y en esencia, Jacob está llamando al remanente a ser verdaderamente sabios. ¿Está llamando a qué? A ser al remanente verdaderamente sabios, viviendo conforme las enseñanzas de Yeshua, donde resumió la obediencia, al decir, amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Este libro está compuesto por 5 capítulos, que llevan 2 enseñanzas breves, donde se llama a los hijos de Yahweh a andar completamente en el camino de la sabiduría. Cada enseñanza es independiente y determina con una frase corta, pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten al inicio del libro. Y bueno, vamos a encontrar en el desarrollo de este libro algo muy especial, que es la sabiduría. Y nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 3. Y algo acá que dice, donde por nuestra boca desatamos dolor hacia las personas y luego ofrecemos alabanzas a Yahweh. Este también sigue siendo de lo que vamos a tratar más adelante. Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia, ya que cuando accionamos o hablamos estamos manifestando lo que está en nuestra alma. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter, sobre nuestra alma. También encontramos en el libro de Santiago advertencias sobre la arrogancia de las riquezas. Y vemos que también encontramos que Jacob exhorta y dice que todo eso se pudrirá, ya que se jactan de las riquezas que tienen. Y él dice todo eso se va a pudrir. Y habla acerca que el pueblo debe vivir con paciencia y perseverancia, dispuesto a encontrarse con el rey, aquel que pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de santidad y llena de temor de Yahweh. Entonces, yo me preguntaba algo con base a Santiago 3. Y acá vamos a encontrar muchas palabras de sabiduría. Y vamos a mirar qué tipo de sabiduría tengo yo, ¿sí? Bueno, encontramos más riquezas en este libro y vemos que en este capítulo se introduce a todos los temas.
y palabras claves que se encuentran en el libro de Jacob. Jacob inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura, ya que él fue martirizado no mucho después de haber escrito la carta, pero dice que las pruebas y dificultades son en realidad regalos que pueden producir en nosotros resistencia, que moldean nuestro carácter y reconocer que Yahweh siempre estará en cada prueba. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema. A base de esta introducción, formular unas preguntas. La primera es la de ¿qué es ser un maestro? La segunda, ¿qué es buena conducta? Tercera, ¿qué es jactancia? ¿Qué es la sabiduría diabólica? ¿Cómo cuidarme de la envidia y la contención? ¿Qué es la obra perversa? ¿Cómo aplicar la benignidad, amabilidad y misericordia, los frutos del Ruach? Y para esto me basé en diferentes versiones. Entonces el versículo 1 dice: no haya muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, sino sepan que seremos acreedores de mayor juicio. En otra versión dice: mis hermanos israelitas, no se hagan rabinos muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos una mishpat más severa. En otra versión encontramos: ajín míos, no se hagan moré muchos de ustedes, que sepan que recibiremos un juicio más riguroso. Jacob inicia hablándole a una comunidad creyente, dirigiéndose a ellos al llamarlo hermanos. Entonces vamos a empezar ahí. Hermanos en el hebreo es ajín, que significa pariente, amigo, el que hace parte. Y así como dijo nuestro amado Yeshua: ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Eterno. Y aquí lo encontramos en Marcos 3:33 al 35. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi ima? Mi madre. ¿O quiénes son ajaín? Mis hermanos de sangre. Y miró a todos los que le rodeaban y les habló diciendo: miren a mi ima y a mis ajín, porque quien yace en Letzorá haga la voluntad de Yahweh, ese es mi ajín y mi ajot y mi ima. Entonces él está hablando a una congregación de creyentes, al remanente de Israel. Y dice, encontramos en este versículo dos aspectos muy importantes, donde el primero es no autodenominarse maestro, ya que toda cosa impuesta por el hombre, tarde que temprano, se cae. Y lo segundo es la responsabilidad que tiene un maestro de dar a conocer la Torá. Hay muchas personas, antes de entrar a profundidad del primer versículo, que menosprecian el llamado a ser maestros, porque dicen: yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor. Pero una vez la sierva Mafe Cruz dijo algo muy importante: adelante está el pastor, adelante está el evangelista, está el misionero, está el profeta. Pero ¿quién lo formó? El maestro. Entonces es un ministerio muy importante y el maestro tiene una responsabilidad que es enseñar la Torá de Yahweh. La definición de maestro en el hebreo es excelente, maduro, fuente, sabiduría, aliento de vida, obrero hábil. También significa revelación. Maestro se escribe con Aleph, con Mem y con Nun. ¿Qué significa la letra Aleph? Es en el hebreo el significado de buey, fuerza, líder. Su forma es de una cabeza de buey y su valor numérico es 1, porque se asocia con el Eterno, donde él debe ser el primero siempre. Encontramos la segunda letra y es Mem. Su significado es aguas, Torá, fuente de sabiduría, naciones, y su valor numérico es 40. Vamos ahora con Nun. Su significado es semilla, pez, vida, continuar, perpetuar, Mashiach, sabiduría, retoño. Y su valor numérico es 50. Entonces yo saqué esta pequeña definición a base de Aleph, Mem y Nun. Un maestro de Torah es un líder lleno de fuerza, como una fuente de aguas vivas, que tiene sabiduría para llevar vida a las naciones y formar semillas que llevarán el legado a otras naciones. Entonces es hermoso lo que significa ser un maestro. Porque, bueno, más adelante lo vamos a ver, que por qué trae
mayor juicio, mayor condenación. Y dice que la finalidad del maestro es dejar una huella marcada en sus discípulos. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Maestro bueno o malo deja una huella. Un maestro bueno deja una huella buena, más un maestro malo que deja una huella mala. Lo segundo que encontramos en el verso 1 es la condenación que acarrea un maestro, y lo encontramos como mishpat, que significa causa, condenar, costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, juzgar, mandato. Y hay otra definición que significa tribunal, vindicación, y otra que significa condenación a muerte, que es condenar culpable, delincuente, impío, inicuo, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso, y moralmente malo. Entonces, con lo que dice el primer verso, no hayan muchos maestros, aquellos que enseñan Torá, hermanos míos, comunidad de creyentes, sino sepan que seremos acreedores de mayor juicio, mishpat. ¿Por qué? Porque un maestro habla claro, con la sabiduría de la Torá, con todo lo que está escrito en la Torá, pero también lo tiene que vivir, ¿sí? Porque más adelante lo vamos a ver, que las cosas no simplemente tienen que ser habladas, sino que también son visibles. La huella que se deja también es por el testimonio. Entonces dice que mayor juicio acarrea por su testimonio, por la forma en la que habla y por su coherencia con su vida. ¿Por qué? Porque si un maestro se para aquí y dice, usted tiene que ser obediente, tiene que ser sujeto, tiene que tender la cama por las mañanas, y el maestro no hace nada de eso, entonces está siendo un hipócrita. Y en el significado dice que es un delito, que es un mentiroso y que su juicio es la muerte. Entonces, más juicio acarrea el maestro, pero también tiene su parte positiva. Si un maestro es coherente en su casa, en su trabajo, en su diario vivir, significa que también va a traer bendiciones. ¿Qué pasa cuando un maestro tiene un buen testimonio? Tiene autoridad. Sea maestro de niños, sea maestro de adultos o maestro de jóvenes o de ancianos, si tiene una coherencia con su vida, una intimidad con el Padre, eso se va a reflejar y eso va a hacer que él tenga autoridad. Pero un mal maestro, nadie se le sujeta. Entonces eso es el primer versículo. El verso 2 dice, porque todos nosotros ofendemos en muchas formas, y todo el que no ofende, con lo que habla, este es hombre maduro, que puede sujetar también todo su cuerpo. Aquí he encontrado otra versión y dice, porque ofendemos en muchas cosas a todos. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre perfecto. Entonces encontramos anteriormente que es hombre maduro, aquí encontramos que es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Y esta dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en dabar, en palabra, este es un hombre cabal, capaz también de frenar su cuerpo entero. Vamos a mirar la definición de ofender, y significa, en el hebreo pasha, que significa apartar, libertad, libertinaje, ofender, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelde, rebelión y transgresor. Entonces, esto es lo que se hace con ofender. Y algo muy importante aquí dice, porque todos ofendemos con muchas cosas, de muchas maneras. Santiago 3 habla de la lengua, pero más adelante vamos a ver que todo está conectado, todos los sentidos están conectados. Puedo ofender con mis ojos, con miradas altivas, lo puedo hacer. Puedo ofender con mis manos, al pecar, lo puedo hacer. ¿Puedo ofender con mi lengua? Claro que lo puedo hacer. Pero acá dice que el hombre que llegue a sujetar, a someter todo esto, es hombre cabal, es hombre maduro, es hombre perfecto. Y ahora vamos a mirar la definición de esto. Y perfecto significa íntegro, completo, piadoso y amado. O sea que una persona que es madura, que es perfecta, que es cabal,
también es amada por un pueblo, es amada por un remanente. Entonces estas son las características que debe tener un verdadero maestro. Kalem significa shalem en el hebreo. Cabal es shalem. Y dice, perfecto, íntegro, cabal, completo, seguro, en paz. Y anotaba algo acá y dice, para ser un buen maestro se requiere la sabiduría de lo alto. Más adelante lo vamos a profundizar. Pero aquí lo que podemos aprender es que al estar completos significa estar sujetos a la escritura. Cuando habla de estar completos es estar sujetos a todo lo que dice la escritura, a todos los principios que están allí y poderlos ejercer. Al hacer esto podremos domar la lengua y todo el cuerpo, ya que el ser hombres y mujeres cabales, eso significa que el Ruach habita en nosotros y Él es el que tomará el control de nuestra vida. Una persona desenfrenada obviamente no va a tener el Ruach HaKodesh, porque cuando el Ruach HaKodesh está en nuestra vida, Él es el freno. Como que, oiga, ¿usted qué está haciendo? Pero, avestro y freno. En el siguiente vamos a mirar qué es un avestro. Y algo que está en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Ruach, andamos también por el Ruach. Y Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, cuando somos hombres cabales, maduros, perfectos, vamos a ser íntegros, vamos a ser completos, vamos a tener ese meter, ese freno, y vamos a andar coherentemente con lo que enseñamos de la escritura. En el versículo 3 y 4, y dice, porque he aquí nosotros ponemos freno en el hocico de los caballos. Vean esto importante, el hocico. El freno en el hocico de los caballos. Para que nos obedezcan y de este modo dirigimos todo su cuerpo. También las grandes naves, aunque son muy impulsadas por vientos impetuosos, son guiadas mediante un timón muy pequeño por donde quiere el piloto. En otra versión. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Observen también las naves, que aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy interesante, que es el bocado. ¿Qué es el bocado? Sino el bocado que se le pone a los caballos. Se llama bocado, freno o embocadura, a la parte de la brida que se le introduce a la boca del caballo para dirigirlo. Esto es lo general de hierro y acero, aunque se han llegado a hacer bocados hasta de goma. Y este bocado tiene tres partes, que es la embocadura, la barbada y camas. El bocado aplica presión a la lengua del caballo. ¿Por dónde se doma el caballo? Las encías y barras detrás de los dientes, y en algunos casos el paladar. Una brida es utilizada con el bocado para ejercer presión a las mejillas, barbilla o nariz. El bocado y la brida deben reforzar las señales que envía el jinete al caballo al moverse en la silla al montar. Y resulta que esto me parecía muy interesante, porque cuando el jinete está sobre el caballo, se dirige, uno ve esa cosita como que sencilla, ¿no? Pero eso, el bocado va adentro de la boca del caballo. Y dice que cuando el caballo no quiere obedecer, hace una pequeña fuerza y le jala la lengua, para decir, bueno, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? ¿El caballo o el jinete? Entonces, eso hace referencia con el versículo 3 y 4. Dice que el timonel y el timón son necesarios para evadir un accidente. Son aquellos que impiden que el barco se vaya a la deriva. Entonces, vemos aquí la simbología que pone Santiago con el caballo y con el timón del barco. Con una pequeña cosa, ¿se controla para bien o para mal? En el verso 5 dice, de igual forma también la lengua, siendo un pequeño miembro, se jacta de sí misma. Así también un poco de fuego incendia grandes bosques. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Observen qué grande asunto se incendia con tan pequeño fuego. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de cosas grandes. Miren,
Como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Entonces ahora vamos a mirar la definición de lengua, que es lashon. Sí, significa, esta es una definición: encantador, hablador, hablar, lengua y lenguaje. Y hay una palabra que también aparece con el significado de lengua y es deslenguado. Y esta palabra deslenguado significa que habla con descaro y desvergüenza. Entonces eso significa lashon. La lengua es como una huella. Dice que eso es como un, ¿sabías qué? Corto. Entonces dice que la lengua es como una huella. O sea, así como un ser humano tiene una huella única, también cada ser humano tiene una lengua única. Bueno, dice aquí que es como un fuego que enciende un bosque. Para verlo del modo físico, ¿ustedes sabían cuánto se tarda un bosque en volverse a restaurar? Más de 50 años. Entonces, cuando uno habla con la lashon, deslenguadamente, con descaro, hablando sin sabiduría, y más adelante lo vamos a entender, hay que pensarlo, porque yo puedo matar generaciones, puedo matar vidas, puedo matar ministerios, puedo matar incluso sueños que tengan los hijos, la pareja idónea. Se puede matar todo eso con un pequeño miembro. Por eso dice que incendia un bosque gigante. Una cosita chiquita. Leía en un artículo que era de 8 centímetros el largor de una lengua aproximadamente. Pero aquí dice que esos 8 centímetros le pueden costar un bosque entero, una vida entera. Ahora lo puse, un midrash de Valentino, un pensamiento. Si lo vemos en la parte espiritual, el bosque es conocido por tener árboles. Y los árboles hacen semejanza a las vidas, a las almas, a personas, que pueden ser destruidas por la lashon hara, la lengua malvada. Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en manos de la lengua. Esto lo dijo, más adelante también vamos a ver quién fue el personaje que dijo esto y qué sabiduría él pidió. ¿Qué encontramos en la lashon hara? Palabras despectivas, palabras dañinas, palabras de menosprecio hacia alguien. Encontramos la lengua chismosa, la lengua murmuradora y la lengua que habla jactancia. Vamos a mirar también la importancia del significado de jactancia. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros hemos tenido una lengua malvada, unos ojos malvados, y vamos a ver que no simplemente es pronunciar palabras, sino también el testimonio que dejamos, porque con el testimonio también se habla, con las miradas también se habla. Como con los amados pastores hemos aprendido eso. A veces usted está callado, pero sus acciones hablan de cómo está su alma, la maldad que está ahí. Hablamos palabras despectivas, menospreciando a los siervos. Yo soy mejor. O hablamos palabras de baja autoestima. Yo no puedo. Eso también es lengua malvada. El no creer lo que el Padre va a hacer con nuestras vidas. Palabras dañinas hacia nuestro prójimo. Palabras dañinas aún. ¿Saben cuando uno utiliza una palabra dañina hacia el Eterno? Cuando no tiene coherencia con su vida. Los jóvenes cuando cantan música del Eterno y música secular, cuando se dicen groserías. Acá también algo que aprendíamos también con el programa de jóvenes, y Karen mencionaba algo, y decía que el chisme, la persona chismosa es conocida porque divulga todo abiertamente, pero la persona que murmura es aquella que lo hace a escondidas, en lo oculto, aquella que hace un comentario y después dice: yo no sería capaz de hacer eso. Eso es lashon hara, lengua malvada. Y todos aquellos que tienen lashon hara llevarán juicio. ¿Qué le pasó a Miriam? Perdió una bendición, fue destituida, apartada de la cobertura. ¿Qué pasa con la lashon hara? Aparta, quita bendiciones. Las consecuencias de la lashon hara están en la salud, se ven en la salud, se ven también en perder bendiciones,
consecuencias de la leshon hara es perder bendiciones, es perder llamados, es perder muchas cosas. A causa de un miembro tan pequeño se pierden grandes cosas. Dice en el Salmo 34 del 13 al 14: ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora imaginen esto. Hemos visto el maestro, hemos visto también la persona cabal, hemos visto el freno y ahora vemos la leshon hara. ¿Un maestro puede tener leshon hara? Dice que mayor juicio acarrea, porque habla de la Torá. Y más adelante también Santiago lo dice. ¿Cómo es posible que salga bendición y maldición de aquí, de una sola fuente? Más adelante lo vamos a entender. Proverbios 21-23 dice: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida el alma de problemas. Si quiere subraye, lo dijo nuestra amada Paz, porque es un consejo. Dice: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Hablando físicamente, vemos que la persona que se mete en deudas, en problemas, es porque ¿qué? Tiene leshon hara, lengua malvada. Y otra vez Proverbios 18-21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros hablamos bendición, ¿qué vamos a obtener? Si hablamos de muerte, ¿qué vamos a obtener? Muerte. Ahora la palabra jactarse. Dice leshon hara, tiene un significado grande, pero aparte menciona ojo con jactarse. ¿Por qué? Jactarse es gloriarse de uno mismo, hablar con envanecimiento y persuasión, y hablar sobre todo lo de las propias obras. O sea, Yahweh no lo menciono, yo lo hice todo por mi fuerza, 20 años de esfuerzo, 20 años de trabajo, por eso estoy en el lugar en el que estoy. Eso es un problema. Dice que jactarse es hablar con orgullo y enorgullecerse y hacer alarde de lo que se posee. Encontramos jactarse en el hebreo como par, que es alabarse, decorar, dignarse, gloria, gloriarse, glorificar, hermosearse a sí mismo, honrarse a sí mismo. La jactancia implica que su buena fortuna es un resultado de sus propios esfuerzos. Yo me gané este ministerio porque es que yo me lo merezco. Yo me gané esta posición porque es que como yo, ninguno en la tierra. Y el Padre. Entonces, cuando una persona se jacta, significa que ha olvidado que todo viene de Yahweh. Se ha olvidado de quién es el creador, de quién viene el oro, las riquezas, de quién viene por misericordia que le otorguen un ministerio. Cuando una persona se jacta, es porque se olvidó de su creador. Y hay un ejemplo en la Biblia, y dice: el rey Nabucodonosor lo hizo. Un día, mientras paseaba por su palacio, tuvo una conversación consigo mismo, y dice que cambiaría el resto de su vida. Entonces vemos otra cosa, los pensamientos. Ahorita en este momento muchas lenguas están calladas, están quietas, pero hay algo que no se queda quieto, que son los pensamientos. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Dice: las escrituras nos dicen que Yahweh interrumpió el momento de orgullo de Nabucodonosor y lo declaró que perdería su reino de manera inmediata. Entonces, las palabras tienen poder, ¿sí? Para bien o para mal. El decir yo tengo, todo lo que está alrededor, todo lo que mis ojos ven, todo lo que mis pies tocan, es mío. Mi familia, mis hijos, los tengo bien por mí. El Padre: listo, perfecto, te los voy a quitar. Y quiero ver tú qué vas a hacer. Eso es jactancia. Por favor, alguien me lee Salmos 12 del 3 al 6. Y vamos a ver también Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros, la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua enalteceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es nuestro Adón de nosotros? Porque la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Yahweh,
Pondré en salvo que por ellos suspiran. Las palabras de Yahweh son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Así es. Y aquí dice, pero tú, Señor, destruirás todos esos labios lisonjeros, labios jactanciosos. ¿Qué dice? Con nuestra lengua venceremos. ¿Y dónde queda Yahweh? Que todo lo puede, que va enfrente de nosotros. Entonces todo esto también será castigado. Y la consecuencia de todo esto siempre lo vamos a encontrar: muerte, 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 fuera del pacto, fuera de la bendición, fuera de la cobertura, pobreza, por los labios lisonjeros y jactanciosos. Encontramos que es como fuego, pero no fuego purificador, no fuego que limpia, no fuego íntegro, sino como fuego que consume, fuego de un incendio, fuego que quema, un fuego abrasador. En el hebreo es esh o esha. Bueno, vamos a continuar con el versículo 6. La lengua es un fuego, es un esh, y el mundo de iniquidad un bosque. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el fuego e inflama en el curso de nuestra carrera israelita, que gira como una rueda del Geinón. Así pues la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como ruedas y al igual que el fuego, quema. En otra versión lo encontraba así. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, inflamada ella misma por el Geinom. Ya ahorita vamos a mirar qué es el Geinom. El mundo se conoce en el hebreo como Ketlet, Gehelet, breve, edad, mundano, mundo y vida. Es aquel lugar que no tiene la presencia del Eterno, que dejó que la Leshonara tomara el control sobre esa vida. Entonces, ya todo está incendiado, el interior está incendiado por la maldad de la lengua se apoderó de todos los sentidos. ¿Y vive en dónde? En la oscuridad, en un mundo lleno de iniquidad. ¿Qué significa maldad? Significa aflicción, significa apariencia, significa avaro, calamidad, calumnia, castigo, fastidio, feroz, impío, malicia, terrible, quebrantamiento, lo que encontramos hoy en día en la sociedad, maldad, un mundo de iniquidad. Personas, hombres, jóvenes, hasta niños que ya tienen leshonara, una lengua malvada. La lengua, al dejarse llevar por el estado del mundo lleno de maldad, controla el cuerpo hasta el punto de levantarse en contra del Abba, de darle la espalda, y esto trae como consecuencia la muerte. Bueno, en una traducción de la escritura encontramos también como ruedas, las ruedas del Gainom. Ruedas es galgat, que significa ruedas, rueda, polvo, una rueda o un torbellino, que dice que prende fuego el curso de nuestra vida inflamada por ella misma, por el Geinom. Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante con el Geinom, y es algo que es como abrir muchas cosas del entendimiento, porque en el cristianismo se habla de un infierno, ¿sí? En otras traducciones se habla de un infierno, cosa que el infierno no existe, es una mala traducción. Y no en Geinom, bueno, vamos a mirar más adelante qué significa ahorita. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que en el infierno es donde habita Hasatán, bueno, el diablo con sus cuernitos y su cola y su tenedor, con sus demonios, pero eso no es realidad. ¿Por qué dice la escritura que Hasatán habita en dónde? Entonces, el infierno no existe, ¿sí? Pero vemos acá a lo que se refiere con el Geinom. Y dice que es el valle, es un lugar, y es el valle de Hinnom. Se menciona por primera vez en la escritura hebrea como parte de la frontera entre las tribus de Judá y Benjamín. Eso está en Josué 15:8. Era un territorio para Judá y Benjamín. Bueno, dice que durante el periodo del primer templo,
fue el sitio de Tofet, donde algunos de los reyes de Judá habían sacrificado a sus hijos al fuego, descendencias, semillas, a Baal. Jeremías también habla de este lugar. Jeremías 7:31, por favor, y Jeremías 19, del 2 al 6. Quien lo tenga, por favor, me lo lee. Y vemos que desde Jeremías 7:31, a partir de entonces, fue maldecido por el profeta. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos, a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Y Jeremías 19, del 2 al 6. ¿Del 2 al 6? Sí, señora. Y saldrás del valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oí palabras de Yahweh, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén, así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal a todo aquel que oyere, le retiñan los oídos, porque me dejaron y me enajenaron este lugar, ofreciendo en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Yahweh, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y hay algo muy interesante acá, y es el significado de este valle, que significa hipócrita, impío, de la palabra hebrea Hanef, impuro, sin Yahweh, el que se ha apartado de Yahweh, más quien ha sido un engañador. El sustantivo de Honef es profano, falso, piadoso. Está traducido correctamente como impiedad, aquel que merece morir. Y este también era utilizado como un vertedero de basura en Jerusalén, lugar donde se quemaban los animales muertos y otros desechos, por lo cual salía de él humo día y noche. Entonces también hay algo que uno dice, wow, se va entendiendo más la escritura, porque en la escritura también encontramos que después de la muerte viene el juicio, pero también dice que todos quedan dormidos hasta que Yeshua vuelva por segunda vez. Dice que aquellos que murieron creyendo en el Mashiach, haciendo las cosas correctas, resucitarán primero. ¿Y qué pasará con el resto? ¿Se van para el infierno? No, son borrados del mapa, como si nunca hubieran existido. Entonces el infierno, ya sabemos que no es real. Esta depresión, del versículo del 7 a versículo 7. Dice, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase se pueden domar, y el ser humano las ha domado. Acá se puede ver este versículo de dos maneras. La primera, de la forma física, donde el ser humano puede domar fieras, lo hemos visto, encantadores de serpientes, encantadores de animales, puede entrenar aves, lo puede hacer, reptiles, puede entrenar criaturas marinas, lo puede hacer, pero tiene otro significado, y es que las fieras significan fuerte, altivo, durezas, maldad y áspero. Las aves significa alados, ejércitos y demonios. Los reptiles significan dulzura. ¿Dulzura por qué? Porque encanta, envuelve, se camufla. Mentiras, sigiles, engaños. Y las criaturas marinas representan la idolatría. Estas son las cosas externas, donde el ser humano las puede dominar, las puede manejar como él quiera, ¿sí?
Pero ¿qué pasa con la situación interna, con lo que está en el alma? Es ahí donde encontramos el problema y la dificultad para dominar la maldad que está en nuestro interior. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable. Ningún hombre, pero vamos a mirar más adelante algo muy, muy lindo. Lleno de veneno mortal. Maldad se encuentra como ra. Entonces, lengua mala, pues la shonara. Escrita con, ven aquí también hay algo tremendo. Y es que maldad se escribe con la letra ayin y la resh. Donde la ayin significa ojo, visión y ver. Y en Mateo 6, 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ayin. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y más adelante continúa, pero vemos aquí lo importante. Ya cuando la leshon hara contaminó todo el cuerpo, afecta el resto de nuestros sentidos. Ojos, manos, pies, alma. A tal punto de que se vuelve una persona maligna, mala, resh. Y bueno, también hay otra definición, dice acá, cuando ya hay una lesión en el resto del miembro se empieza a contaminar. Y la otra definición de la otra letra es resh, que significa inteligencia, voluntad y conciencia. De esta manera resh es el símbolo de la mente. Y también resh tiene un significado con el libre albedrío. Entonces esto también significa la resh. Dice también que es la voluntad, que es algo que puede orientarse de muchas maneras. En ella se encuentra la relacionada con el libre albedrío. El ser humano, que ya está lleno de maldad, a la hora de tomar una decisión, sea debido de muerte, ese hombre siempre elegirá el mal, ya que se volvió incontrolable a tal punto de encontrar la muerte, donde sigue teniendo su libre albedrío, pero cuando tiene la oportunidad de cambiar, sigue cayendo, porque la maldad aumentó hasta el punto que lo único que su alma pide, que lo único que su mente pide, que sus ojos piden, que sus manos piden, es hacer el mal. Versículo 9. Con ella bendecimos a Elohe y Abba, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Yahweh Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. Ajim míos, estas cosas no deben ser así. En otra versión dice, ¿será posible que de un manantial brote agua mayim, dulce y amarga? Agua en hebreo es mayim. Por la misma abertura, ajim míos, ¿puede la higuera árbol producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Vemos aquí que no es coherente que de la boca del pueblo de Yahweh salgan dos fuentes, ya que esto es incoherente con lo que nosotros decidimos creer. Un ejemplo claro, el Padre entregó las tierras de refugio, donde enfrente de los siervos, enfrente de la comunidad, aleluya, lo recibo, voy a estar en ese lugar, voy a hacer lo posible por estar ahí. Y cuando llega a la casa, ¿será que eso sí es verdad? Dos fuentes. Pero cuando hay una verdadera fuente, hablo lo mismo, lo sostengo con mi vida, lo sostengo enfrente de los siervos, enfrente del pueblo, lo sostengo enfrente de mis prójimos que están en la casa y lo sostengo con mi testimonio. Pero de resto no somos coherentes con lo que hablamos. Si nosotros decimos vivir en santidad y tener al Ruach HaKodesh, eso se debe evidenciar en nuestra boca. ¿Recuerdan lo que aprendíamos al comienzo? Si nuestra alma está mal, ¿cómo se va a reflejar? Con nuestras miradas y con nuestra manera de hablar. Si nuestra alma está bien, vamos a reflejar santidad y mi lengua va a hablar en santidad. Y acá lo que les decía, ya que el hablar no es simplemente pronunciar palabras,
sino que yo hablo con mi testimonio, yo hablo con mis acciones, ya que nuestra lengua puede estar quieta, pero nuestros pensamientos no lo están. Por eso nosotros representamos fuentes, y el agua, siendo nuestra alma, debe vivificar a otros. La condición espiritual de una persona se refleja con lo que habla. Entonces encontramos bendición y maldición, lo encontré en una sola definición en el hebreo, que es barak. Tiene la definición positiva y la bendición negativa, porque bendecir tiene otro significado que es verajá, bendecir, bendición, doble porción. Pero en este caso encontré dos en uno. Y dice, arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado. Pero en otra significa blasfemar, maldecir, habladurías, proferir y saludar. ¿Cómo nosotros bendecimos al Eterno? Obedeciendo. Ya. Si yo obedezco, estoy bendiciendo al Eterno. Si yo verdaderamente digo amar al Padre, si yo amo al Padre, lo voy a obedecer. Voy a guardar sus instrucciones. Pero si yo no lo obedezco, estoy maldiciendo. Porque ya conocemos. Ya hay una revelación muy completa de todas las cosas. Y si no hacemos caso a la revelación que en este tiempo ha sido dada por medio de los siervos, estamos llevando maldición no solo a nuestra vida, sino a las almas que nos están escuchando, a los niños. Uno los ve todos chiquiticos, pero ellos están observando, ellos retienen, ellos absorben, a los jóvenes, a los adultos. Entonces, Baraká, Barak, bendición. Nosotros tenemos la elección, si bendecimos o maldecimos. Bueno, Mateo 12, del 34 al 37. Entonces, creo que ya entendemos esa cita con lo que leyó mi Ingrid. Ahora dice acá, ajimíos, puede de la higuera, en hebreo higuera representa un árbol que es eyetz, que puede producir olivo o la vid. Higos, tampoco de una fuente de agua salada brota o agua de dulce. Y un siervo decía, es imposible que de un palo de mango salgan manzanas. Entonces, si nosotros decimos ser formados para bendición y restauración, ¿cuáles son nuestros frutos? Bendición y restauración. ¿Por qué? Porque sería incoherente que nuestros amados siervos a nosotros como jóvenes nos han formado principios, vean, no hable así, ame a Yahweh, sea obediente, sea sujeto, y después a futuro salga un joven todo lo contrario. No es coherente, porque si se paga un precio por algo, se tiene que ver ese fruto de ese algo. Ya entramos al versículo 13. ¿Quién de entre ustedes es sabio e instruido? Demuestre por su forma virtuosa de vivir sus obras, en humilde sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su top, bueno, conducta, sus mitzvot en mansedumbre y en chokmah. Aquí, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, antes de llegar a la restauración, pensábamos de una vez en Salomón. Como Salomón, ninguno. En la tarde vamos a entender más a profundidad la sabiduría que él pidió, porque la sabiduría que él pidió no fue sabiduría de lo alto, porque aquí lo dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Si Salomón hubiera pedido sabiduría de lo alto, él no hubiera cometido todo lo que él hizo, sino que se hubiera guardado. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Aquí la sabiduría de lo alto, hablamos de un atributo del Eterno, donde encontraba dos definiciones de sabiduría. Sabiduría en el hebreo es Jochma, que significa inteligente, que significa entendido, en lenguas, bueno, en estudios. Pero esta sabiduría es sabiduría terrenal, entonces Jochma, como lo dicen los siguientes significados: ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. Eso es lo que significa.
Pero cuando hablamos del atributo del Eterno, lo encontramos como Shogma. No voy a entrar a profundidad en el tema de la sabiduría porque sé que en la tarde lo vamos a ver. Pero nos habla de algo muy importante que es buena conducta. Vamos a dividir esta frase en dos. Bueno o buena. Lo encontramos como Tov, que significa abundancia, acepto, acertado, dar al blanco. Dichoso, favor, fértil, gozar, gozoso, gusto, hermoso, mejor, misericordioso, placer, prosperidad, rebosar, suave y tesoro. Y conducta es derek, que significa asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, curso, dar al oriente, encrucijada. Pero también encontramos otra contraparte, que ya vimos que la conducta, listo, lo bueno, el camino, la carrera, conducir, pero la contraparte de esto es fornicar, marchar hacia el mar, proceder, rastro, rumbo, senda, vereda, vía o viaje. Eso lo encontramos con la palabra conducta. Entonces, la conducta va ligada a los principios escriturales que yo tengo y aquellos que se ven reflejados en mi diario vivir. ¿Cómo debemos vivir nosotros? En buena conducta, con la letra Tov, siendo sensatos, humildes, buenos, agradables. Porque lo que les decía y les reitero, porque créanme que esta semana uno como que, oye, sí. ¿Por qué? Porque es que, ¿saben cuándo uno es confiable para el Padre? Cuando uno está solo. Cuando mis siervos no me ven, cuando mis hermanos no me ven, cuando estoy rodeada de personas que no conocen al Eterno. ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi conducta? ¿La cambio o sigo siendo la misma Valentina que está aquí? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Cuál es mi conducta? Mis pensamientos. Yo sé que soy confiable cuando estoy solo. Sé que soy confiable ante el Eterno cuando estoy solo. Cuando mis pensamientos son de bendición. Pero cuando estoy solo y mis pensamientos empiezan a ser en otras cosas vanas, en una conducta mala, no soy confiable para el Eterno. Y tarde que temprano todo sale a la luz. Entonces, por ello, la buena conducta siempre debe estar en nosotros. Y Santiago 1:22 lo dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Aquí todos estamos escuchando la palabra, todos hemos escuchado la palabra, pero ¿qué es lo importante aquí? Llevarlo al diario vivir, porque si nos llenamos, de nada sirve. ¿Dónde se ve el fruto de la buena conducta? En mis acciones, de que todo lo que dice la Escritura, yo lo vivo. La palabra hecha viva en nosotros hace que nosotros tengamos una buena conducta. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede el joven tener una buena conducta? Viviendo conforme a tu palabra. El vivir la palabra de Yahweh me hace vivir como una persona cuerda, coherente, madura y cabal. Recordemos lo que es cabal, shalom. Un hombre íntegro, completo, seguro, en paz. Aquel que tiene una buena conducta. Aquel que es cabal es aquel que tiene una buena conducta. Primera de Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la pureza. Ahora encontramos aquí. La verdadera sabiduría es aquella que viene de lo alto, es aquella que habita en corazones rectos e íntegros, ya que la sabiduría viene con el Ruach, y el Ruach no habita en almas llenas de maldad. La sabiduría de lo alto, al ser un atributo del Padre, es entregada por medio del Ruach HaKodesh. La sabiduría de lo alto no puede estar en personas incoherentes, en personas que tienen mala conducta, en personas que son unas aquí y otras allá, en personas que dicen, yo creo, yo me sujeto, yo hago, pero cuando los siervos dan la espalda, yo no me sujeto, yo no me voy para allá, Entonces, el Ruach de la sabiduría entra a nosotros. Y el Roé, hace tiempo atrás, hablaba acerca del atributo de la sabiduría y decía que el Ruach HaKodesh, por medio de su atributo de la sabiduría, es como un arquitecto.
y empieza a diseñar todos los planes. Le dice, listo, hijo mío, mira, aquí te entrego, tú solo obedece y yo te voy a direccionar. Pero una persona que no tiene sabiduría de lo alto, sino sabiduría terrenal, animal, más adelante lo vamos a ver, carnal, es una persona embriagada, una persona que no es cuerda, una persona que termina aquí, al otro semana no se lo encuentra, no cambié mi plan. Es así, no es coherente con lo que habla. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen. Enaltezcan, jactancia. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en sus levim, no sean arrogantes y así mientan contra la emet. Pero si en sus levim tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Encontramos la palabra envidia. Vamos a ver acá la envidia, la rivalidad, el jactarse, pero también vamos a encontrar el antídoto para alejar todo esto de nuestras vidas y de nuestra simiente y de nuestras generaciones y del remanente que ha de llegar. La palabra envidia en el hebreo es kiná, que significa literalmente ambición desmedida. En el concepto bíblico es una enfermedad del alma. En los proverbios la llaman como carcoma de los huesos. Carcomer es roer, consumir, corroer, apolillar. La carcoma pudre lentamente lo que toca, cuando tú no te das cuenta. Cuando abres los ojos todo está descompuesto. Y la raíz primitiva es hacer, celoso, en sentido malo, celoso, envidioso, celar, celo, celoso, enojar, envidia, envidiar y solicitar. Entonces encontramos acá lo que dice la escritura, pero si tienen celos amargos. El celo puede llevar a una persona a la muerte, porque una persona que es envidiosa no puede estar en paz, no puede estar en shalom, sino que se la pasa mirando, uy, este está creciendo, no, eso no puede ser así. Entonces dice que esas personas, una vez nuestra amada Paz lo enseñaba, que se enferman mucho del estómago, que tanta rabia, tanta ira hace que se les cierre. Entonces vemos que la envidia hace que esto suceda. Dice que es como el carcomer de los huesos, que lo pudre. La envidia, ¿qué pudre? El alma de esa persona, que siente tanta envidia, decir, pero ¿por qué él y yo no? Yo voy a ser mejor. Ahí, ¿qué pasa con una persona envidiosa? La persona envidiosa primero se enferma a sí misma, envenena su alma, pero también al sentir esa envidia empieza a buscar quitarle la paz a las otras personas. Se acercan sigilosamente con la leshonará, diciendo, ¿y por qué él y yo no? Si yo he estado aquí toda una vida, ¿por qué yo no? Y el Padre, yo conozco la intención de tu corazón. En el programa de Juventud en Santidad encontramos la envidia como algo tóxico, como un veneno, que ya la copa está tan llena de veneno al tope que lo que busca es dar a otro. De lo que yo tengo, doy, sea bueno o sea malo. Entonces esto es la envidia amarga. La rivalidad, que significa aflicción, angustia, una calamidad o un conflicto, ¿en dónde? En el alma. Una tribulación y una venganza. Entonces, esto no puede habitar en la comunidad, porque dice que esto choca contra la verdad. Dice, pero si en su levín tienen amargos celos y contiendas, rivalidad, en otra dice ambición personal, no se jacten ni mientan contra la verdad, contra la palabra del Eterno, la emet. Jactarse, volvemos y lo encontramos acá, es gloriarse en uno mismo, hablar con envanecimiento y persuasión, y hablar sobre todo de las propias obras. Jactarse es hablar con orgullo y enorgullecerse y hacer alarde de lo que se posee. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Levim, alma, que significa ardor, corazón, deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito o voluntad. Nosotros tenemos la decisión en nuestra alma. ¿Quiero tener celos amargos? ¿Quiero tener rivalidad? ¿Quiero ser una persona sin shalom? Un envidioso no puede dormir en paz, porque está maquinando cómo hacerle la vida imposible de aquel que sí tiene las cosas. Pero aquí vemos que todo esto,
la envidia, la amargura, todo esto son literalmente los frutos de la carne. Todo lo que va en contra de la verdad, ¿qué es? La carne va en contra de la verdad. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿La envidia puede llegar hasta el punto de matar a alguien? Lo puede hacer. ¿Qué pasó con Caín? Mató a Abel. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. Y es que aquí hay algo tremendo, porque aquel que tiene envidia significa que no tiene amor. Y Yahweh es amor, no tiene a Yahweh, no tiene, literalmente una persona no tiene nada. ¿Cuál es la raíz de una persona envidiosa? Su baja autoestima, el no creer en las palabras del Eterno, el no buscar la presencia del Eterno. Cuando el alma está vacía, busca llenarse, pero no con cosas buenas, sino con cosas malas, con frutos de la carne. Listo. Versículo 15. Porque entonces la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde hay envidia o rivalidad, también hay confusión y toda cosa maligna. Encontramos en otra versión. Esta Shokma, atributo del Eterno, no es la que viene de lo alto. Perdón, esta Chokma no es la que viene de lo alto, no es la Chokma que es el atributo del Eterno, sino que es una sabiduría terrenal. Vean en esta versión lo que dice. En la otra dice que es animal, aquí dice que es una sabiduría sensual y de Satán, del adversario. Porque donde hay celos y conflicto, allí hay confusión y toda obra mala. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de vanidades, es de animal, o sea, una sabiduría cerrada, una sabiduría que es como el animal que actúa según lo que sucede en su entorno. Y de Hasatán, o sea, perversa, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda clase de perversidad. Donde no está el Ruach, que habita la carne. Donde habrán personas que se jactan diciendo que son inteligentes, que son muy sabias, pero una sabiduría sin Yahweh no es sabiduría. Simplemente eso se convierte en dogmas y en pensamientos de hombres, a tal punto de volverse una sabiduría terrenal, animal, sensual y del adversario. Una sabiduría propia. Porque dice que como un animal actúa por sus instintos, por su conveniencia. Eso es una sabiduría animal, una sabiduría sensual, donde esa sabiduría se vuelve más astucia de saber cómo enfrentar cada situación. Pero ¿por qué dice que no es sabiduría de lo alto? Porque si fuera sabiduría de lo alto, sería revelada. Job 28, del 20 al 22, ¿qué dice? Job 28, del 20 al 22. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubiertos están los ojos de todo viviente, a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Yahweh entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra, ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y le dijo al hombre, he aquí, el temor del Adón es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí encontramos algo muy, muy interesante, y es que la sabiduría de lo alto es oculta para aquellos que hacen el mal. La sabiduría de lo alto
vienes del Ruach HaKodesh a las personas que tienen un alma recta, una buena conducta, no tienen leshon hara. Pero aquellos que tienen una alma perversa y intentan buscar esa sabiduría, no se les encontrará. Dice que hasta las aves del cielo, ¿qué son las aves? Los demonios. Esa sabiduría es oculta para todos ellos. Y acá en el versículo 17 dice: pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en Shalom por los que hacen la paz. Pero la chogma de lo alto, el atributo que viene de lo alto, revelada en Hechos 2, es perfecta, después llena de Shalom, amable, lista a obedecer, llena de Rashim y de Tov, frutos sin parcialidad, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en Shalom por aquellos que hacen Shalom. En otra versión dice: en cambio la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante. ¿A qué le suena? A los frutos del Ruach HaKodesh. Llena de rajen y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen Shalom. La sabiduría de lo alto viene del Ruach HaKodesh, de nadie más. No busquemos de dónde, porque la única fuente de esa sabiduría, de ese atributo, es Yahweh, el Ruach HaKodesh, nadie más. El resto lo que vamos a encontrar, personas que se dicen ser sabias, pero se dejan llevar de dogmas, de pensamientos humanos, de sabiduría terrenal y banal. Y dice que esta sabiduría es como atributo del Padre que nos lleva a saber cómo no entristecer al Eterno. La sabiduría, que de lo alto. Entonces, ¿qué significa de lo alto? Lo encontramos en hebreo como gap. Alto, altares, la parte de atrás, la parte superior, un jefe o una bóveda. Esto significa la palabra alto. Está escrita con 2 letras. La primera es la bet, casa, carpa, tienda, templo, familia, hijos, hogar, descendencia, Israel. En otras palabras, lugar donde se entiende que hay una familia, tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. Está escrita con Gimel, que significa camello. El camello tiene una gran capacidad de almacenar litros y litros de agua en su cuerpo, por lo que la riqueza del camello es el preciado líquido para sobrevivir, ya que también es el significado de rico y de pie, por las largas distancias que puede recorrer el camello que viene cargado con su riqueza. Entonces, al ver esto, con la Gimel y con la Bet, vemos que la sabiduría que viene de lo alto acobija mi vida, acobija mi familia, acobija mi alma, y es una riqueza que cuando es un atributo del Padre, significa que yo no estoy enamorada de las cosas de afuera, sino de mi Eterno. Cosa que cuando el Roe nos enseñaba acerca del ruach de temor, hablaba de que era obediencia, reverencia, gratitud y amor hacia el Abba. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. La sabiduría que viene de lo alto es aquella que me hace amar, respetar, reverenciar al Padre y hacer todo lo que está aquí escrito. Tener un verdadero Shema. Y como el camello carga agua, o sea, se llena para tomar largas distancias, así debemos hacer nosotros. Cuidar de esa sabiduría como una riqueza. Dice que cuando el camello toma esa agua, es como si cargara riqueza. Nosotros, ¿qué cargamos al cargar el atributo de la sabiduría? Riqueza. La sabiduría de lo alto llega a nuestras vidas y las llena como una riqueza, para poder mantenernos de pie y así llegar hasta el final sin fallar. Dice Proverbios 8 del 20 al 21, por vereda de justicia ando, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman hereden bienes y que yo llene sus tesoros. Eso hace la sabiduría. Cuando está la sabiduría de lo alto, se llenan nuestras arcas, nuestras vidas. Cuando está la sabiduría,
lo que decía anteriormente y lo que decía nuestro amado Robeje en una enseñanza, el Padre es el arquitecto, es el que coge la pluma y escribe también nuestra vida, los sucesos, y dice, esto es lo que tengo para ti. Tú no tienes que andar desesperado, tranquilo, la sabiduría del Padre son frutos apacibles. Es aquella que nos direcciona y toma el control de todas las cosas. Y bueno, había algo también muy bonito que es sobre los frutos del Ruach. Lo tomaba también para mi vida y también para los lugares de refugio de cada zona. Ya entendimos, maestro, ya entendimos la Mishpat, la Leshon Hara, la sabiduría de lo alto. Y ahora leíamos acá los frutos de la carne. Y todo esto se repele con los frutos del Ruach HaKodesh. Una persona envidiosa que necesita amor. Encontramos el amor en el hebreo como ahava. El amor es darlo todo por el todo, como nos lo han enseñado nuestros amados siervos y como lo hemos visto. De este fruto se derivan los 8 faltantes. En Mateo 22, 36 al 40 dicen, amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Las personas que tienen o que constantemente están dando de este fruto son personas pacientes, no desesperadas, son bondadosas, son mansas, son dulces y agradables. En la condición y el trato no son personas ásperas ni dañinas, son personas sin envidia. Estas no desprecian el logro de los demás, sino que se gozan. Ahora con cada fruto vamos, con el gozo, y vamos a mirar que cada fruto se conecta. Cuando está la sabiduría a lo alto, están los frutos del Ruach, como nos enseñaba nuestro amado siervo, porque el Ruach no está dividido. Entra el Ruach, entra todo. Dice, el gozo es simha. El gozo es el resultado de conocer y servir a Yahweh. O sea que el fruto del gozo es fruto del amor. Si yo amo al servir a Yahweh, voy a tener gozo, voy a tener resistencia en las pruebas, en los momentos difíciles. Dice que viene de la raíz que es samaj y significa iluminar. Cuando está el fruto del gozo en nuestras vidas, nosotros damos luz a otras personas. Las características de las personas que disfrutan de su entorno, que aman lo que está a su alrededor, son aquellas que tienen gozo en cualquier situación y se deleita en el hoy. Se deleita. ¿Cuál sigue? Paz. Que cuando yo tengo paz, yo me deleito, entonces es como una cadena. Paz, todos sabemos que es shalom, viene de la raíz shalem, que significa completo, lo vimos hoy, que es cabal. Significa estar seguro de mente y cuerpo, o sea, tener firmeza. La shalom es el resultado de deleitarse en los mishvot e instrucciones del Abba. Son personas que no dependen de fuerza o de intelecto, puesto que conocen a Yeshua. Son personas que tienen paz, porque saben que si Yahweh habló, Yahweh hará. Pero vemos que las personas que tienen una sabiduría diabólica leen esto y dicen, uy no, eso no es conmigo, porque no entienden. Encontramos el otro fruto, que es paciencia, y es erech. Son personas que son atentas a escuchar, por lo que primero escuchan y luego hablan. Sabias, un atributo del Padre. No se desesperan ante algo que han pedido al Eterno. Por el contrario, saben y entienden que deben confiar para recibir esa bendición de lo alto. Hay versículos, por si los quieren anotar, que están en Salmo 37, del 7 al 9 y 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Encontramos la otra, que es Hased, bondad. Viene de una raíz que se dice Hasad, que es mirar hacia abajo, poner tu mirada y tu cuello agachándolo. La importancia de este significado es que si no miramos hacia abajo, hacia las que nos necesitan, no los vamos a poder ayudar. No los vamos a poder ayudar. Entonces, una persona bondadosa es aquella que tampoco tiene envidia, ni tampoco tiene rivalidad. Entonces, ¿cuáles son los antídotos ante todas las cosas, ante todos los frutos, ante la sabiduría diabólica? Si ya quiero salir de ahí, dejar que el Ruach entre, porque si él no entra, vamos a andar como
los de afuera, los del sistema. Locos, perdidos, como animales, confundidos. Entonces, características de las personas bondadosas. Se cuidan a sí mismos, cuidan su templo y no son hipócritas, son verdaderas. Encontramos la otra que es misericordia y es rajem. Como hijos, nuestro Padre nos hereda esa esencia y es el fruto de la bondad. Así como Yahweh nos mostró el camino por su Ruach, su escritura y por sus siervos, nosotros debemos hacer lo mismo, que es ayudar. ¿Cuál es la característica de estas personas? No son chismosas, no buscan los pleitos, sino que son leales y fieles. Y seguimos con la otra, que se conecta, que es la emuná, la fe, que es firme o establecido. La emuná es la obediencia, vemos también hoy la verdadera obediencia, es esa emuná, que se obra en justicia, se conducen en sobriedad, esperando las instrucciones de Hashem, una persona obediente. Se usa la escritura como justo y coherente. Tienen esperanza en las promesas de Hashem, una persona que tiene emuná. La otra es la humildad o generosidad, y en el hebreo es anabá. La humildad es ser manso de corazón, una persona sencilla, no ostentosa, no orgullosa, no jactanciosa. Y características de estas personas: reconoce las autoridades delegadas, piden ayuda cuando lo necesitan, aceptan y buscan consejos, son apacibles. Proverbios 13:1, ahí lo encontramos. Bueno, y ya para concluir, encontramos templanza, que es dominio propio. ¿Y qué se necesita para controlar todo nuestro ser? El dominio propio, ese freno. Dominio propio debe doblegarnos, debe frenar, ¿sí?, para dar paso a que el Ruach nos domine. Entonces el dominio propio nos frena, nos hace alto. El Ruach HaKodesh nos dice: hey, tranquilo, yo te dirijo, yo te sostengo de la mano y andemos, es por aquí. Pero si en nosotros hay frutos de la carne, el Ruach nunca va a ser revelado y voy a andar en una sabiduría diabólica. Personas que no se resisten a las autoridades, eso significa la templanza. Saben que toda autoridad es puesta por Elohim. Guardan silencio, no se justifican, saben escuchar, mantienen la calma, no son injuriosos, son respetuosos, son prudentes. Por ende, la conclusión es que son sabios. Estos frutos los tiene una persona con sabiduría de lo alto. Y es aquello que lleva frutos de Shalom, frutos pacificadores. En conclusión, vivir en el Ruach, porque si no tenemos al Ruach, hablaremos sandeces, hablaremos necedades, hablaremos con nuestros dogmas, pero al tener al Ruach, todo esto entrará en nosotros y no seremos personas de problema, sino de solución y avance. Entonces, que el Eterno los bendiga y